Saludamos especialmente a todos los hermanos y hermanas que nos siguen por la radio y la televisión. Que en este día del Señor recuerden que el Señor Jesús está cerca de ustedes. Hoy el Evangelio, la buena noticia del Señor, nos invita a proclamar que Jesús es el Señor. La ambientación es sencilla, el lago de Galilea. Mucha gente alrededor del Señor Jesús y San Pedro, que va a hacer una confesión de fe. Pero ¿por qué está el Señor Jesús a la orilla del lago de Tiberíades o de Genesaret? Porque unos versículos antes ha dicho: es necesario, tengo que ir a anunciar, debo ir a anunciar. Es decir, Cristo el Señor no va simplemente a las orillas del lago de Genesaret haciendo una improvisación, sino que ya en Lucas 4:43, el evangelista coloca esta palabra importante: es necesario que yo vaya. Así como en el mismo Evangelio de San Lucas, los discípulos de Emaús, cuando se encuentran con el Señor Jesús resucitado, escuchan del Señor que dice: era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria. Y hoy también repite la misma palabra: es necesario que yo vaya a predicar, que yo vaya a anunciar. Hay mucha gente y es necesario que yo anuncie. Por eso, primero, ¿qué es lo que hace Jesús? Predica la palabra de Dios. El evangelista San Lucas tiene un interés en presentar el anuncio del Evangelio como palabra de Dios. Así lo va a recordar también antes en Hechos de los Apóstoles, en Lucas 1:2 y Hechos de los Apóstoles 6. Anunciar la palabra de Dios. ¿Qué hace entonces la gente? Escuchar. Esta es una coordinación con la anterior palabra. La gente se agolpaba, se reunía en torno a Jesús. Escuchar y estar alrededor de Jesús. Ese escuchar en realidad es escuchar, se reúne la gente para escuchar la palabra de Dios. Y el anuncio que hace Jesús, el Señor, define la propia predicación. Anuncia a Dios. Y la iglesia se fundamenta en Jesús, que predica la palabra de Dios, que predica a Dios. Jesús anuncia a Dios porque descubre que la muchedumbre que está reunida para escuchar necesita a Dios. Y por eso la iglesia, siguiendo a Jesús su Maestro, siempre anuncia a Dios. ¿Qué hace Jesús? Dice la Escritura: se sienta como un maestro para enseñar la palabra de Dios. Les enseñaba, dice la Escritura. Es decir, explica en profundidad el sentido profundo que tiene la palabra de Dios. Enseña lo que el Padre me ha dicho, Juan 8:27. Lo que el Padre me ha enseñado, de eso les hablo yo. Por eso, recordando al profeta Isaías, capítulo 54, todos serán enseñados por Dios. Anunciaba y Jesús enseñaba las cosas de Dios.
Por eso era necesario que yo vaya a anunciar la palabra de Dios. Y su anuncio es este, que Cristo murió por nosotros para salvarnos del pecado. 1 Corintios 15:3. Y en esta palabra ustedes están salvados. Están salvados gracias a Dios. Por eso, la segunda enseñanza de este Evangelio es aquella palabra que dice Jesús: Pedro, rema mar adentro. ¿Por qué? Invita a Pedro y a los discípulos que lo acompañen a profundizar en el misterio de Dios. Así comenta un santo, Ambrosio de Milán: rema lago adentro, es decir, ve a el alta mar, sal de los debates. Hay abismos comparables a la profundidad de la riqueza y la sabiduría y la ciencia de Dios, citando a Romanos 11, a la proclamación de la filiación divina. La Iglesia es conducida por Pedro en la alta mar del testimonio para contemplar así al Hijo de Dios. Por eso, rema mar adentro, entra en el misterio de Dios. Mar adentro, para profundizar la fe en Jesús. Los primeros discípulos con San Pedro escucharon esta palabra, pero después de escucharla, proclamaron su fe, enseñaba el Santo Padre Benedicto XVI. Es la fe que se profundiza remando mar adentro, para entrar en el misterio del amor de Dios, para entrar en Dios. Eso se realiza no en la orilla de las cosas, no en la orilla del lago. Recuerden ustedes, en estos domingos, la gente en la sinagoga miró a Jesús superficialmente y dijeron: es el hijo de José. Lucas 4:22. Por eso, para conocer en profundidad a Jesús, la filiación divina, la fe exige remar mar adentro. La fe exige silencio, escucha atenta de la palabra de Dios. Por eso rema mar adentro. Ve a la profundidad de la riqueza de Dios. ¿Qué hace Pedro después de escuchar la palabra de Dios y profundizarla mar adentro, lejos de la orilla del lago? Exclama: Señor. Pedro es llamado por Jesús para ir mar adentro, y Pedro le dice: Maestro. Ahora, en el centro del mar, lejos de la orilla, exclama: Señor. Hermanos y hermanas, ven cómo Pedro ha profundizado en el mar, en la profundidad, descubre que Jesús es el Maestro y que este Maestro es el Señor. Cree en su palabra y dice: por tu palabra echaré las redes. Y delante del Señor descubre la grandeza de Dios. Eres el Hijo de Dios. Y también delante de Jesús, el Señor, proclamado como Señor, Pedro descubre que es un pecador. Descubre la grandeza, la inmensidad del amor de Dios y la miseria de su pecado. Por eso es necesario ponerse delante del Señor y descubrir que delante del Señor Jesús yo necesito de su gracia, necesitamos de su amor. Delante de Dios, queridos hermanos, ustedes y yo estamos celebrando este domingo, Día del Señor, con cantos, con aclamaciones, con la profesión de fe, porque Jesús
es el Señor, porque Él es el Hijo de Dios, el Salvador. Este es el anuncio de la palabra de Dios, que Él es amor, la grandeza de su amor manifestado en Cristo Jesús, y que yo soy un hombre pequeño, pecador, necesitado de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, todos los cristianos nos ponemos solo y únicamente delante del Señor. Delante del Señor para proclamar: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y al mismo tiempo nos postramos de rodillas: soy un pecador. Eso es lo que ha hecho Pedro, sencillo, pero muy significativo. Se coloca delante de rodillas del único Señor, Jesús. Lo adora y exclama: tú eres el Señor, el Salvador. Eres mi Señor, el Hijo del Altísimo. Eres el Hijo de Dios. Esta es una profesión de fe. Por eso, hermanos, nosotros escuchemos la palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Y dejemos que sea Jesús, el Maestro, quien nos enseñe el significado de la palabra de Dios. ¿Dónde? No a la orilla de las cosas, no a la orilla del lago, sino en la profundidad del mar. Ahí descubriremos que Él es el Señor. En la profundidad de Dios descubriremos que Él nos ama y ha muerto por nuestros pecados para ser el Salvador. Hoy estamos nosotros escuchando la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses: escuchemos, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso, queridos hermanos, hoy al profesar nuestra fe y celebrar nuestra fe en este día del Señor, en el domingo, demos gracias a Dios Padre, porque nos ha puesto delante del mundo, delante de mi vida, delante de la sociedad, a Jesús, que es nuestro único Señor y Salvador. Que también hoy nosotros, en este día domingo, día del Señor, delante del Señor, de nuestro único Señor y Salvador, proclamemos con la lengua y el corazón: Jesús es el Señor. Y nos pongamos de rodillas para recibir la gracia y el amor que nos vienen del cielo. En tu corazón, en el profundo de tu ser, en lo más profundo de tu corazón, en silencio di: Jesús es mi Señor. Tú, Señor, eres mi Señor. Tú, Señor, eres mi Salvador. Y de rodillas recibamos la gracia de su amor. Amén.